Buenos días. Ahora sí, vamos a terminar de comentar muy brevemente el libro de Génesis. Quedamos capítulo 38, 39 y vamos a terminar hasta el 50. Prácticamente estos capítulos narran la historia dramática, emocionante, hasta sublime en la forma en que Dios protegió y bendijo y exaltó a José. Prácticamente estos 11 capítulos se refieren a la historia de José, el primer hijo que le dio Raquel a Jacob. Y es así que alrededor de sus 17 años ya era un muchacho alegre, simpático, que gozaba de la misericordia de Dios. Y su papá le amaba pues bastante, a grado de que sus hermanos pues le tenían envidia. Porque él tenía un talento, un don que le había dado Dios de soñar, pero prácticamente esos sueños pues eran realidad. Y es así que sus sueños se fueron convirtiendo en motivo de envidia de sus hermanos, porque soñaba que algunos manojos de grano se inclinaban a él, y también que el sol y la luna pues se inclinaban a él. Resulta que esto con el tiempo pasó a ser realidad. A la edad de 17 años, sus hermanos toman una determinación perversa y lo venden a algunos ismaelitas o madianitas que iban a Egipto. Egipto era un imperio. Y en ese lugar, un prominente hombre lo compra como esclavo y lo lleva a su casa. Y en esa casa, José, siendo de 17 años, comienza a brillar por su estilo de administrar, a grado que el hombre de la casa le deja todo el manejo de su hogar a José. Solo había una cosa que él, por su cultura y temeroso de Dios, no le era permitido tocar. Y esa, más que cosa, era una persona, la esposa de Potifar. Y resulta que esta mujer se empieza a sentir atraída por José y hay un escándalo en el que José rehúsa acostarse con ella. Cuando se siente defraudada y rechazada, pues lógicamente lo acusa de tantas cosas que José va a dar a la cárcel. Pero hay un detalle muy importante. Si ustedes leen los capítulos del 39 hasta el 50, casi en todos los capítulos se habla de la misericordia de Dios para José. Se habla de la protección y bendición de Dios para José. Aún en la cárcel lo hizo brillar porque el encargado de la cárcel le dejó toda la administración de la cárcel a José. Y así fue pasando el tiempo. Durante 13 años, desde que sus hermanos lo vendieron, hasta que salió de la cárcel, ya José tenía 30 años
Y sucedió que él tuvo sueños que afectaban al imperio de Egipto. Y por circunstancias celestiales, puesto que era la mano de Dios, el faraón tuvo un sueño que lo perturbó mucho. Y resulta que en la cárcel habían estado dos presos que eran cercanos al faraón. Y sucedió que uno de ellos le comenta al faraón que José le había interpretado un sueño y salió realidad. Entonces mandan traer a José ante faraón. Y resulta que todos los astrólogos y magos tenebrosos e idólatras no podían interpretar el sueño. Pero José desde aquí comienza a ver que la mano de Dios está con él. Porque no es que José fuera súper especial, sino que Dios estaba con él y José lo reconocía. Así que José interpreta el sueño de Faraón. Y ese sueño, pues, son las famosas 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, que son 7 años de abundancia y 7 años de escasez y hambruna. Pasa el tiempo y lógicamente esa hambruna llegó a la familia de Jacob en la tierra donde ellos estaban. Y entonces Jacob les dice a sus hijos pues que bajen a Egipto porque han oído que allí sí hay alimentos. Y vienen sus hermanos y se presentan para comprar alimentos, granos. Y el único que administraba la venta de alimentos pues era José. Los hermanos se presentan con él y ellos no lo conocen, pero José sí los conoce. Entonces resulta que pues José los atiende, pregunta por el anciano, pregunta por el hermano menor que no había ido. José tenía un hermano, hijo de Raquel, su madre, que se llamaba Benjamín. Ellos compran, platican y se devuelven, pero José empieza a actuar. Empieza a actuar de tal forma que maniobra para que ellos tengan que regresarse porque pues había hecho algo José para que tuvieran que regresar. Total que todo el dinero se les había devuelto, le dicen a su papá, y entonces regresan, empiezan a platicar, pero resulta que José quería ver a su hermano menor. Y es así que pone esa condición de que traigan a su hermano menor, pues de otra forma no van a tener alimentos. José lo que quería era ver a su hermano y ver a su papá. Entra en juego también la habilidad de Judá, que es el encargado de negociar con José y es el encargado de negociar con su papá, Jacob, para que acepte que vaya Benjamín con ellos a Egipto. Y José lo que quería era ver pues a su hermano. Y con mucha tristeza Jacob acepta que vaya Benjamín. Se presentan con José. Extraordinariamente, José maneja todo de tal forma que los ve a todos sus hermanos. Pero era imposible resistirse más. La emoción, el gozo de ver a su hermano, ya él no pudo resistir.
se da a llorar y resulta que hace salir a todos los egipcios y cuando salen se da a conocer a sus hermanos y les dice que él es José, su hermano. Pues increíblemente no lo podían creer. Platican, lloran, festejan y les dice, traigan a mi papá y a toda la familia porque aún faltan años de terrible hambruna. Yo los alimentaré aquí y tendrán lo mejor de las tierras de Egipto, las tierras de Gosén. Total, regresan con Jacob, Jacob no lo cree, entonces pues por fin acepta, porque le dijeron que José estaba vivo y era el gobernador del imperio egipcio. Bajan a Egipto, imagínense, 13 o más años sin que Jacob viera a su hijo José. ¿Se pueden imaginar la alegría y el gozo? Jacob para esto, como siempre lo había hecho, consulta a Dios. Y Jehová le dice, no temas bajar a Egipto. Yo haré de ti ahí una gran nación, pero toma en cuenta que tu pueblo permanecerá ahí por 400 años. Esta es la razón por la cual el pueblo de Israel bajó a Egipto. Todo lo que sucede estaba en la mano de Dios. José alimenta a su familia, a sus hermanos, a su papá. Fueron 70 personas las que bajaron a Egipto. Imagínense. Jacob está lleno de gozo al ver a su hijo, al ver a toda su familia. Y es entonces que al transcurrir de los años, Jacob cuando llega a Egipto tiene alrededor de 130 años, 17 años vivió Jacob todavía en Egipto. Crecieron, prosperaron, porque eran gentes de trabajo y la bendición de Dios estaba con ellos. Ustedes pueden ver a través del libro de Génesis que en todos los casos la fidelidad de Dios fue permanente. La mano de Dios estuvo en todos los movimientos, desde Abraham hasta José. Podemos ver que estas familias prosperaron mucho. Lógicamente, cuando Jacob murió, José estaba con él. Y él pidió, y así se hizo, que lo llevaran a la tumba de sus padres, donde estaba Abraham e Isaac, y ahí sepultaron a Jacob. Deben haber cruzado probablemente todo el Sinaí, que son alrededor de 400 kilómetros. Mi esposa y yo y mi hermanito y su esposa cruzamos ese desierto. Todavía se ven camellos y cabras y borregos, pero muy pocos. Ese desierto es el que cruzaron para llevar a Jacob a sepultarlo en esa tumba. Y ese desierto es el que cruzaron los israelitas cuando salieron de Egipto, 430 años después. Lo que sucede es que cambiaron de
Se iban muriendo los faraones y los que llegaban no aceptaban al pueblo de Israel, porque había prosperado mucho y había crecido mucho. Entonces, esa es la historia de José. José lo único que hizo fue obedecer a Jehová. Todo lo demás le fue dado. Creció, hasta mujer le consiguieron y tuvo hijos. Después, pues lo que podemos pensar es que el pueblo de Israel creció tanto y llegó a ser esclavo de Faraón. Esa es otra historia. Dios les bendiga enormemente.